¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, don Rodolfo. Qué gusto de estar nuevamente con usted. El No gusto sé si me escucha bien. perfectamente, perfectamente. El gusto es nuestro. Bueno, había una pregunta que en realidad usted seguramente dirá, bueno, pregúntenle al gobierno. Pero la pregunta decía, ¿este gobierno apoya a la SUNEDU? Yo la voy a cambiar un poquito y voy a preguntar, ¿ustedes, los de la SUNEDU, señor Dager, asumen que el gobierno va a defender los intereses de esta institución tan importante para velar por los intereses de padres y familias y jóvenes de las universidades? Mire, don Rodolfo, es una pregunta, digamos, un poco difícil porque habría que preguntarle efectivamente a varias personas del gobierno. Sin embargo, yo lo que sí le puedo decir es que tenemos una serie de coordinaciones estrechas con el Ministerio de Educación y con el ministro. El ministro ha recibido al superintendente, ha recibido también a un grupo de funcionarios de la SUNEDU, hemos explicado nuestro accionar, nuestra labor, nos ha dicho que respalda completamente la acción de la SUNEDU, apuesta por la calidad de la educación universitaria, y en ese sentido, desde el punto de vista del respaldo del Ministerio de Educación, nosotros, digamos, estamos tranquilos. Por ahí también se dice que nos reciba el primer ministro, que nos reciba el presidente, pero en realidad yo quería decir que la SUNEDU es un organismo técnico y creo que lo mejor es mantenerlo como organismo técnico. Por supuesto, está adscrito al Ministerio de Educación, por supuesto, en esa medida está adscrito al Ejecutivo y tiene que mantener, digamos, relaciones con ellos, pero siempre tratando de respetar su autonomía técnica, su autonomía administrativa, dado que las decisiones que toma la SUNEDU son tomadas por un consejo directivo que es elegido en concurso público, y de ahí la garantía de su autonomía. Correcto. Antes de hablar de algunos cuestionamientos que se habría hecho desde el Congreso a la SUNEDU, aprovechando que estamos hablando del tema del gobierno, yo le quería preguntar lo siguiente. ¿Cuál es la posición de ustedes en relación a los chicos que todavía, igual que en los colegios, no regresan a las clases presenciales en las universidades? Ya hemos escuchado al ministro, es cierto, decir que hay que tener paciencia, etcétera. Sin embargo, estamos a la baja en el tema de infectados, hospitalizados, pacientes en cuidados intensivos y muertos. Ya viene la tercera ola, dicen otros. Es verdad. Luego también vendrá la cuarta, vendrá la quinta, pero no podemos, digo yo, seguir con los chicos fuera de las escuelas y con los jóvenes fuera de las universidades. ¿Cuál es su impresión? La impresión de la SUNEDU en relación a esto. Y la pregunta es fundamentalmente, porque ese es un tema también importante, porque lo conversé a lo largo de estos últimos meses con catedráticos o profesores universitarios, y me dicen, no puedo hacer la clase, digamos, virtualmente como la hacía antes presencialmente, o sea, como que se pierde el vínculo alumno-profesor. Y más aún tengo problemas también, me decía alguno de ellos, en el tema de los exámenes. Cuéntenos, por favor, cuál es la posición de SUNEDU. Mire, Rodolfo, hace pocos días el Ministerio de Educación ha publicado un plan de emergencia para la educación que incluye a la educación superior y a la educación universitaria. En esa medida nosotros en SUNEDU vemos con esperanza, con fe, que podamos regresar a una educación semipresencial seguramente a partir del próximo semestre. Probablemente no vamos a poder regresar todos a un aula de 60, 50 o más alumnos, me refiero a la universidad, probablemente vamos a tener que hacer algunos turnos, probablemente algunas clases serán presenciales y otras semipresenciales. Vamos a esperar los protocolos de bioseguridad que debe dar el Ministerio de Salud, pero en cuanto a lo que se refiere al Ministerio de Educación, efectivamente ya ha lanzado este plan de emergencia en donde dice que se va a potenciar y a fomentar la educación semipresencial a partir del próximo semestre. Creo que hacia eso debemos apuntar. En SUNEDU estamos ciertamente acordes con esta situación. En lo personal, soy profesor también y soy padre de universitaria nueva. Entonces, es un tema que nos ha tocado a todos, que ciertamente hay diferencias,
pero creo que hay ganancias también, y esas ganancias se van a quedar seguramente. Las distancias, la posibilidad de tener un salón más diverso, la posibilidad de comenzar a utilizar las TICs, que era algo a lo que los profesores, por lo menos de mi edad y quizá un poco mayores, no entrábamos mucho. Creo que esas ventajas se van a quedar y van a ser fructíferas para la educación universitaria en adelante. Pero sí, don Rodolfo, nosotros vemos con simpatía poder retornar a las aulas de manera progresiva, de manera voluntaria seguramente también, durante el próximo semestre. Muy bien, a propósito de eso, ¿cuántos estudiantes universitarios de las universidades públicas y privadas hay actualmente en la virtualidad que regresarían progresivamente, por favor? Bueno, el número en general de estudiantes universitarios es un poco más de 1.200.000 estudiantes universitarios. Ha habido una deserción en los últimos años, más o menos del 18%, que es un poco mayor de lo que suele haber, pero no ha sido mucho mayor. Pero más o menos por ahí, si además sumamos los que se integren el próximo semestre, más o menos por ahí tendremos esa cifra, ¿no? Muy bien, vamos ahora al tema del Congreso de la República. Ustedes tienen que haber percibido, como todos en el país, algunos o varios cuestionamientos. Uno de ellos, digamos, el bondadoso, entre comillas, es de un parlamentario, inclusive, que vino aquí a esta mesa de trabajo para entrevistarlo, que decía, no, yo no estoy en contra de la SUNEDU. Lo único que estamos pidiendo es que le den una segunda oportunidad a quienes ya no se les dio la licencia, porque se está perjudicando a los padres de familia y a los chicos que no tienen en estos momentos cómo continuar con sus estudios. Cuéntenos su posición, por favor. Mire, Rodolfo, esto de la segunda oportunidad, en realidad yo lo pienso, lo vuelvo a pensar, trato de entender hacia dónde va y no lo logro entender. Porque fíjese, todas las universidades denegadas pueden volver a presentarse al sistema universitario, pueden volver a presentarse al proceso de licenciamiento. Para eso, lo que tienen que hacer son básicamente dos cuestiones. En primer lugar, cumplir con las obligaciones del cese, o sea, lo que la SUNEDU en la resolución les dijo ustedes tienen que hacer. ¿Qué es eso? No interrumpir el servicio, preocuparse por sus alumnos, facilitarles el traslado a otras universidades. Y lo segundo es que se tienen que presentar con un modelo de licenciamiento un poquito más exigente que el que no pudieron pasar. ¿Por qué un poquito más exigente? Porque el sistema universitario hoy, con 94 universidades licenciadas, ya no es el sistema de hace 6 años. Hoy nuestro sistema está un poquito mejor. No le voy a decir que ya llegamos a la excelencia, porque para eso, por supuesto, falta mucho. Pero hoy estamos un poquito mejor. Entonces, los actores que quieran ingresar o reingresar al sistema, pues tienen que hacerlo con un nuevo modelo. A mí me parece que cuando hablan de una segunda oportunidad, tal vez quieren saltarse ese paso. No sé si esa sea la intención, pero si nos preocupamos en realidad por los estudiantes, porque esa debe ser nuestra preocupación, yo creo que estamos en el momento en el que el Ejecutivo y el Legislativo, en un gobierno que recién empieza, en un Congreso que recién empieza, que pensemos en ver de qué manera podemos beneficiar a los estudiantes. Pero no a los dueños de las universidades, no a las asociaciones de las universidades. Bueno, este parlamentario se encargó de decir, no estoy haciendo este pedido en beneficio de las universidades, sino de los padres y de los chicos. Bueno, yo creo que los parlamentarios, para eso, lo ideal sería lograr que esos chicos se trasladen a universidades que sí cumplan condiciones básicas de calidad. Como parlamentarios podríamos buscar la forma para que esto pueda realizarse de una manera más expedita, ¿no? Por ejemplo, la SUNEDU todas las universidades, según la ley universitaria, tienen que invertir el 2% de su presupuesto en algo que se llama responsabilidad social universitaria. ¿Qué ha hecho la SUNEDU? La SUNEDU le ha dicho a las universidades, oigan, si ustedes subsidian a alumnos procedentes de universidades denegadas, les vamos a considerar esa inversión como parte del 2%. Claro, como SUNEDU no podemos obligar a la universidad X a que tenga alumnos, pero les hemos dado, por ejemplo, esa facilidad.
quizá desde otros sectores, quizá los propios parlamentarios puedan ayudarnos a que las universidades se animen un poco más a utilizar este beneficio. Como SUNEDU, sí, siga. Como SUNEDU hemos decidido que los alumnos, para que se puedan trasladar, ya no tengan que cumplir los 72 créditos que dice la ley. Es decir, un alumno de una universidad denegada ya no tiene que cumplir hasta 72 créditos. Puede trasladarse antes. Eso lo hemos hecho con SUNEDU. Pensemos como Estado, como Ejecutivo, como Congreso, de qué manera podemos viabilizar esto. Por ejemplo, ampliar vacantes en universidades nacionales, por ejemplo, fomentar, digamos, también una conciencia de empatía de todo el sistema universitario hacia estos alumnos. Es decir, construyemos hacia adelante. Pero si les tratamos de dar una segunda oportunidad a universidades que probadamente no cumplen condiciones básicas de calidad, no estamos beneficiando a los alumnos. Estamos más bien dinamitando la reforma universitaria. Y eso es algo que creo que los nuevos congresistas todavía, digamos, no terminan de asumir, probablemente han recibido mala información, y lo que nosotros queremos es, efectivamente, por eso la SUNEDU se presentó en el Congreso para explicar estos apuntes. Muy bien, dos preguntas muy breves, por favor, con respuestas también breves. En el tema de las universidades particulares y públicas de las que estamos hablando, ¿ustedes tienen el temor respecto del comportamiento del Congreso, por ejemplo, a partir de la presencia de algunos dueños de universidades allí? Mire, yo no soy abogado, yo soy solamente historiador y solamente profesor universitario, de manera que yo no sé si se configure la figura legal de conflicto de intereses, ¿no? Pero sí parece raro, no parece ser lo mejor que congresistas vinculados a universidades comiencen a dar leyes o proyectos de leyes, o que formen parte de algunas comisiones que tienen algún tipo de supervisión. Yo, si estuviera en esa situación, probablemente me abstendría, ¿no? Muy bien. Última pregunta. El ingreso libre a universidades. Entiendo que la SUNEDU ya se pronunció, pero quisiéramos, por favor, una pequeña ampliación sobre el asunto. Mire, nosotros como SUNEDU no tenemos competencia en dar, digamos, iniciativas legislativas. Lo que nosotros hacemos es cumplir la ley. En esa medida, esta iniciativa que es del presidente y que también ha tomado el Ministerio de Educación, nos parece que es una iniciativa que podría ser viable, que podría darse. De hecho, se da en otros países y apunta y mejora mucho la captación, la inclusión de población en el sistema universitario. Donde sí nosotros tendremos que participar es en ver que ese aumento de la matrícula, si existiera, tiene algún tipo de afectación en las condiciones básicas de calidad. Porque claro, si hay ingreso directo, quizá ya no hay examen de admisión y quizás si antes se presentaban, digamos, 5.000 para 1.000 vacantes, ahora van a entrar los 5.000 y entonces eso significa que vamos a necesitar más aulas, que vamos a necesitar más profesores, que vamos a necesitar más laboratorios, es decir, una inversión mayor. Creo, por supuesto, que el Ejecutivo lo tiene claro y si esto comienza a ocurrir vendrá una inversión mayor y entonces allí nosotros tendremos que ver que se sigan cumpliendo las condiciones básicas de calidad. Muy bien, clarísimo, señor Dájer. Ha sido usted muy amable, muchas gracias por su gentileza.